Hola, ¿qué tal? Hoy vengo con este tutorial que es un 3 en 1. Este proyecto viene con un mini álbum, con una libreta y la carpeta. En esta ocasión voy a utilizar la colección Late en vez de Venice. Vamos a empezar con la carpeta. Para hacer el lomo voy a utilizar cartón en vez de cartulina esta vez para conseguir que sea más rígido. Las solapas interiores sí que las seguiré haciendo con cartulina de alto gramaje como en la versión anterior. Empezamos a cortar los cartones. Como la portada y la contraportada miden 15 centímetros, hay que acordarse de quitar el medio centímetro que sobra. Aquí estoy comprobando que las medidas sean las correctas. Ya he elegido mis papeles y voy a utilizar el de cuadraditos para la portada posterior y el de las casitas combinado con la cartulina blanca para la portada anterior. Os hemos dejado los materiales y las medidas de todos ellos en la descripción. Empezamos a forrar la tapa trasera, que es la que tiene el papel entero y es más sencillo. Suelo dejar 1,5 centímetros por cada lado a la hora de encolar para luego poder doblar las pestañitas. Siempre trabajo mucho primero con el trapo y luego con la plegadera por la parte plana. Cortamos las esquinas y encolamos y doblamos solo las pestañas verticales, las que están paralelas al lomo. Trabajamos las esquinas como veis en el vídeo para que el acabado sea mejor. Las pestañas superior e inferior las pegaremos más adelante porque van a abrazar otras estructuras. Empezamos a forrar la portada. El proceso es el mismo que para la contraportada. La única diferencia es que como voy a usar dos papeles, las medidas variarán. La medida que he escogido para los dos papeles es 18 x 12 porque quería que la división me quedase centrada. Siempre podéis variar esas medidas dependiendo del resultado que estéis buscando para la portada. También podéis usar un papel completo como hemos hecho para la contraportada y seguís los mismos pasos. A la hora de pegarlo siempre pongo primero el que quiero que me quede por debajo. Trabajamos con el trapo y con la plegadera en plano. Y este es el resultado. Os recuerdo que aquí tampoco se pegan las pestañas superior e inferior, que será más adelante. Voy a escoger la goma elástica y los eyelets que voy a utilizar para el cierre. Tengo en cuenta los colores de la portada y la contraportada porque se va a ver en las dos. Los agujeros los voy a hacer a la mitad de cada lado. Me ayudo de la tabla para marcar a 7,5 y a 10,5 y a 1 centímetro del borde. Escojo el tamaño del agujero acorde con el tamaño de mis eyelets. En este caso es el grande. En el lado largo tengo que hacer 2 agujeros. Posiciono y centro los eyelets al lado y lado de la marca que hemos hecho. Escogemos la posición adecuada de la cropa dial en función de los eyelets que tenemos. En mi caso es A1. Os recuerdo que el eyelet debe quedar puesto en la A, no en la base. Vamos a medir el trozo de goma que necesitamos. No debe quedar muy suelto porque si no, no cerrará, pero tampoco muy apretado porque se nos deformará la carpeta al ser las solapas de papel. Yo he cortado 39 centímetros de goma que he ajustado al final. Es muy importante posicionar la goma en la dirección que va a ir antes de poner el eyelet. Ahora voy a poner los eyelets del lado largo. Estos 2 eyelets no quiero que la goma se me quede fija, así que solo pongo los eyelets. No sujeto la goma con los eyelets, sino que la paso después. En el último eyelet la goma sí que tiene que quedar fijada, ajustando la goma al tamaño que realmente necesito. Vamos a empezar a forrar el lomo. Hay que trabajar bien la parte inferior y superior como veis en la pantalla. Una vez tenemos el lomo listo, empezamos con las solapas interiores. Vamos a empezar por la solapa larga de 7 x 21 y vamos a marcarlo a 3 centímetros y a 5,5 centímetros por el lado largo. Redondeamos las esquinas, encolamos y lo vamos a pegar a la contraportada. Posicionamos bien donde queremos que vaya y trabajamos con la plegadera. Ahora vamos a pegar el lomo. Una vez encolado, posicionamos muy bien. Yo me suelo guiar por la tabla y viendo cómo queda en el proyecto. Vamos con la portada. Me suelo hacer una marca con el lápiz para no equivocarme de lado. Encolamos, posicionamos y trabajamos con la plegadera. Y ahora sí es el turno de pegar las pestañas superior e inferior. Vamos con las solapas horizontales. Vamos a marcarlas a 3 y 5,5 centímetros por el lado largo. Y por el corto lo vamos a marcar solo por un lado a 1 centímetro.
Lo que estamos haciendo es crear unas pestañas para que cuando la carpeta esté cerrada no se vea un agujero y quede un acabado mejor. Al pegar las solapas, fíjate que la pestaña que acabamos de hacer quede hacia el lado contrario del lomo. Finalmente arreglo un poquito las pestañas para que no sea totalmente recta, que tenga un poquito de ángulo y que puedan abrir y cerrar mejor. Fíjate qué bien queda. Y solo quedará pegar el papel interior. Ahora os enseño cómo me ha quedado a mí por dentro. Ahora vamos a empezar con la libreta. Los materiales que vas a necesitar son una hoja de velum o acetato, también puedes hacerlo, 6 folios DIN A4, aunque el número pues dependerá de tus necesidades, hilo y punzón. Doblamos los folios por la mitad. Cuando los tengamos todos, los vamos metiendo uno dentro de otro, como veis en la imagen. Le quito 1 centímetro en vertical y otro en horizontal. Compruebo que las medidas sean correctas. Para hacer la portada y contraportada de velum, lo que hago es cortar a 20, que será el alto, y 28, que será el ancho, y ahora lo doblamos por la mitad. Lo sujeto todo con unas pinzas porque voy a hacer los agujeritos y no quiero que se me mueva. Marco a 1 centímetro de cada borde superior e inferior y a 10 centímetros, que es el centro del papel. Una vez tengo hechos los agujeros, calculo el hilo que necesito dando 2 vueltas a la vertical del lomo. Enhebro la aguja y empiezo a coser. Empiezo por el agujero del centro y por la parte interior. Hacemos el nudito y ya lo tendríamos listo. Cuando lo decoréis os recomiendo que en la tapa no pongáis elementos demasiado voluminosos porque si no será incómodo a la hora de escribir. Empezamos ya con el último proyecto, que es el mini álbum. Vamos con los materiales. Necesitáis el acetato, 2 cartones con las medidas que veis en el vídeo, papel decorado para forrar la contraportada en este caso porque la portada será en acetato, y el lomo. Vamos a necesitar papel blanco texturizado para hacer la estructura interior de las páginas y un trocito para el lomo. Ese trocito lo usaremos para coser las páginas y pegarlo a la cartulina del lomo. Por último usaremos trocitos de papeles para decorar y para hacer algún bolsillo. Vamos a forrar la contraportada como os he enseñado antes, pero aún no forréis el lomo. El lomo de este proyecto va unido por un lado a cartón, a la contraportada, y por otro lado al acetato, que será nuestra portada. En el lado que va unido al acetato cortaremos las esquinas en diagonal y el que va unido al cartón las dejamos a 90 grados y lo haremos como os he enseñado para forrar el lomo de la carpeta. Vamos a ir poniendo pegamento y trabajando muy bien con la plegadera. Este lado que estoy trabajando ahora es el que irá unido al cartón, por eso doblo la pestaña así y lo trabajo de esta manera. Este otro lado es el que va a ir unido al acetato. Repetimos el proceso para el lado inferior y ya solo nos queda pegar la solapa larga. Haciéndolo de este modo nos quedan 2 centímetros para poder pegar el lomo al cartón y además hemos forrado el interior del lomo al que luego le vamos a pegar el acetato. Pegamos la solapa superior e inferior y ya lo tendríamos. Ahora vamos a pegar la tapa de acetato. Yo lo suelo hacer con cinta de doble cara. La pegamos sobre el lomo que acabamos de forrar. Corto el papel decorado para forrar el interior de la contraportada. Es un poco más ancho, mide 12,5. Lo he hecho así para que cubra también una pequeña parte del lomo sin llegar al acetato y que quede bien forrado, bien cubierto y que no se vea nada de cartón. Vamos a por la estructura interior. Esta vez la voy a trabajar en blanco.
Las dos páginas las vamos a marcar tanto a 12 como a 24 centímetros por el lado corto, por el lado de 21. En una os quedará más espacio para una solapa, como la que estáis viendo en el vídeo, y en la otra página solo sobrará una pestañita de 2 centímetros, que será el lugar de unión entre las dos páginas. Y esta es la estructura que os quedará. Así es como queda terminado. Este proyecto va cosido al lomo, pero solo por el pliegue de la primera a la segunda página. Pero antes de coserlo, vamos a decorarlo. Para eso he usado 3 papeles decorados con las medidas que veis en el vídeo. Otros 2 papeles decorados que son el sobrante del que he usado para forrar la carpeta. Y finalmente 2 trocitos de papel blanco, con uno haré una solapa y con el otro un bolsillo. Os enseño cómo voy a montarlo. Para la solapa buscaré un trocito de papel que se ajuste al tamaño y lo decoraré. Cuando acabemos de decorarlo ya podemos coserlo. Acuérdate que solo lo coseremos por la primera página. Voy a hacer las marcas donde irán los agujeros. Las he hecho a 1 centímetro por cada borde y a 10,5 a la mitad. Tomamos el trocito de papel blanco que teníamos de 2 centímetros, lo doblamos por la mitad y lo marcaremos porque aquí es donde irá cosido la estructura. Lo pegamos . Medimos la mitad a 0,5. Después marcamos por el lado de 21 centímetros, pues a 10,5, que es la mitad, y a 1 centímetro por cada lado. Hacemos los agujeros y empezamos a coser. En esta ocasión empezaremos por el exterior, por el agujero del centro. Así que empezaremos por el lomo, luego por el papel de cuadraditos de colores y luego por el papel blanco. Luego iremos hacia el agujero de arriba, pasaremos por el del centro otra vez y finalmente por el inferior, igual que hemos hecho con la libreta. Una vez lo tengamos cosido, lo pegaremos al lomo, fijándote que quede bien posicionado. Le pongo una pincita para que me sea más fácil trabajarlo y trabajo con la plegadera a ambos lados. Y ya habremos acabado. Espero que os haya gustado mucho el proyecto y lo hayáis disfrutado. Pero no me voy sin antes enseñarte cómo me ha quedado todo el proyecto completo. Venga, hasta la próxima.